Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo voy a hablar sobre el fenómeno de Raynaud. Este fenómeno, pues, bueno, primero haré una presentación en qué consiste el fenómeno de Raynaud, diferentes tipos que hay, cómo se diagnostica, y luego diferentes opciones de tratamiento para este problema. Consiste en un cambio, el Raynaud es cambios en la coloración de los dedos de las manos. Primero hay una fase pálida que se pone el dedo blanco como muerto, me imagino que de los aquí presentes muchos habréis tenido. También puede afectar a otras zonas del cuerpo como son los dedos de los pies y a veces las orejas y la nariz. Son las zonas del cuerpo en las que el cuerpo busca perder poco calor cuando está expuesto al frío y entonces ahí disminuye la circulación y se produce este fenómeno. Son las zonas que a los montañeros en el Himalaya se les pueden congelar. Aparte de los cambios de coloración, muchas veces se acompaña de síntomas como son la pérdida de sensibilidad en los dedos y dolor. Es una cosa que pasa con mucha frecuencia. En la población general, en diferentes estudios en diferentes países, se ha visto que en mujeres, entre el 3 y el 20% de las mujeres de un país determinado pueden tener el Raynaud, y los hombres pues es menos frecuente, pero también entre un 3 y un 14%. En el Raynaud influye claramente el frío y el estrés emocional. Y hay otros elementos que también influyen, pero bueno, de estos hablaremos más tarde. Esta es una foto típica del Raynaud. La primera fase es la pálida, que se pone el dedo blanco muerto. La gente te dice, es que es como un dedo de un muerto. Así es, está insensible y si dura un tiempo duele mucho. Posteriormente, cuando la gente lo que suele hacer para que se le pase, bueno, os estoy contando a vosotros que la mayoría lo sabéis, es frotarse las manos y eso mejora la circulación y entra sangre y se pone de color amoratado y luego ya posteriormente en algunas personas, no en todas, se pone de color rojo. Este fenómeno se divide entre primario y secundario y esta división es muy importante porque marca tanto el pronóstico como posibles complicaciones. Aparte de los síntomas de que se te ponen los dedos blancos, que puede tener un tema estético que la gente te mide o que te duela, hay una serie de complicaciones que pueden ocurrir, como son la aparición de úlceras en los pulpejos de los dedos o, si es muy, muy severo, que hay una pérdida de una falange o de un dedo. A cualquier persona que tiene un fenómeno de Raynaud se recomienda una valoración médica. Por dos motivos. Uno, por las posibles complicaciones que puede ocasionar este fenómeno y segundo, porque puede haber una enfermedad por debajo que a lo mejor no se ha manifestado de otro modo. Estas son un par de fotos de complicaciones posibles, la amputación de una falange o la aparición de las úlceras, que es en la foto de abajo, que se ve como unos puntitos en los pulpejos de los dedos, que, bueno, algunos de los aquí presentes los habréis sufrido. Hablando del fenómeno de Raynaud primario, es el más habitual de los fenómenos de Raynaud. El secundario es poco habitual. Es un fenómeno fisiológico, pero que se produce de una forma mucho más intensa de lo que se produce en el otro porcentaje de la población que no le pasa. Y lo que ocurre es que ante el contacto con el frío o el estrés, los vasos se cierran y entonces entra menos sangre, bueno, deja de entrar sangre y se queda el dedo exangüe, blanco. No es una enfermedad. Esto es importante porque hay gente que piensa que eso es estar enfermo, es un fenómeno fisiológico, pero demasiado intenso, ¿vale? Es importante diferenciar de algo que puede ser fisiológico a una enfermedad. Empieza en la juventud habitualmente, entre los 15 y 30 años y es más frecuente en mujeres. Hay una serie de elementos que pueden empeorar o pueden hacer que alguien tenga más episodios, como son el fumar tabaco, tomar determinados fármacos, ser hipertenso, diabético, etc. En el caso del fenómeno de Raynaud primario, en el que no hay una enfermedad por debajo, la evolución es benigna, quiere decir que la probabilidad de que aparezcan complicaciones de las que hemos hablado es baja y suele remitir con los años. En las mujeres habitualmente con la menopausia suele desaparecer. Esto es la teoría, lo que está escrito, pero luego hay gente que con la menopausia empieza a tener Raynaud, pues porque a lo mejor tiene más aterosclerosis, pero bueno, esto es cosas generales. Así que la probabilidad de que alguien con un fenómeno de Raynaud primario tenga complicaciones es baja, así que hay que estar tranquilos.
Y luego está el fenómeno de Raynaud secundario. Secundario es porque hay una enfermedad por debajo o hay una causa por debajo, ¿vale? La lista de causas o enfermedades asociadas al fenómeno de Raynaud secundario pues es muy larga. Yo voy a ir describiendo varias de ellas. He usado una tabla del UpToDate, que es una especie de... pues hay unos médicos en Estados Unidos que se dedican a revisar temas porque la literatura científica es imposible de abarcar y estas personas cogen un tema y se dedican a revisar ese tema cada 6 meses y publican un resumen de lo que hay publicado hasta esa fecha cada 6 meses. Tiene cierto valor, no es palabra de Dios, pero bueno, tiene bastante utilidad. Y en esta aplicación, muy útil para los médicos, hay una tabla que os voy a presentar ahora con la autorización pertinente, no es pirateado. Y bueno, ¿por qué esta charla en este evento? Pues porque las primeras enfermedades asociadas con el Raynaud son las enfermedades autoinmunes. Entre ellas, la esclerodermia, el lupus, el síndrome de Sjögren o la dermatomiositis. También la enfermedad mixta del tejido conectivo o las conectivopatías indiferenciadas. Yo he puesto con una flecha roja pues las dos más frecuentes, aunque también el Sjögren es bastante habitual que tengan fenómeno de Raynaud. Hay otra serie de enfermedades hematológicas, que no voy a entrar a ellas, que son menos habituales. Enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo, que es muy frecuente, puede empeorar o ser la causa del fenómeno de Raynaud. Problemas en los vasos. Hay un síndrome que es ¿cómo se llama? El torácico, el desfiladero torácico superior, que es el paso de la arteria que lleva la sangre al brazo, pasa por un sitio estrecho y ahí a veces se puede comprimir, porque tengas la musculatura muy grande, por gente que coge pesos con frecuencia, por tener una vértebra más grande de lo normal o por tener una costilla accesoria o por otros problemas, pues eso puede producir este fenómeno. La diferencia es que en estas personas el Raynaud sobre todo se relaciona con determinadas posturas. Por ejemplo, lavarse el pelo. El estar frotándose el pelo así les desencadena el Raynaud. Entonces, bueno, es otra causa de fenómeno de Raynaud secundario. Hay otras muchas que ahí están señaladas. Hay otras enfermedades neurológicas que pueden producir el fenómeno de Raynaud, como es el túnel carpiano, que también es muy frecuente, tanto en las enfermedades autoinmunes como en la población general. Entonces, como podéis ver, hay muchas otras causas, aparte de las enfermedades autoinmunes, que pueden producirlo. Y esta es la última sobre posibles causas. Tenemos el uso de máquinas que vibran. Esto es muy frecuente. En la consulta vemos mucha gente que viene porque tiene un Raynaud y ¿tú en qué trabajas? Uso un martillo mecánico. Pues en esas personas es muy frecuente. También vemos en gente que trabaja en la construcción, por golpear con un martillo de forma repetida, eso genera unas vibraciones y eso hace que esas personas tengan más probabilidades de tener el fenómeno de Raynaud. El estrés emocional, las congelaciones, fármacos, el consumo de tabaco y luego pues otros más, la cocaína, que bueno, en nuestra consulta la verdad es que por ahora yo por lo menos no he visto ninguno, pero que es otro de los motivos. La cocaína produce un cierre de las arterias y puede empeorar, como el tabaco también cierra las arterias. Así que el fenómeno de Raynaud secundario, la evolución en principio es que siempre va a estar, pero esto no siempre es así, depende. Si uno tiene un hipotiroidismo que no es conocido y se empieza a tratar, puede mejorar. Si uno tiene un túnel carpiano y se opera, puede mejorar. Si uno consume drogas, como las que he señalado antes, si deja de consumirlas puede mejorar. Si uno tiene un trabajo relacionado que puede empeorar esto, pues si deja de trabajar en eso, puede mejorar. Obviamente esto a veces es muy complicado, lo de dejar de trabajar en lo que uno tiene, ¿no? Pero bueno. La gente que tiene un Raynaud secundario a una de las enfermedades autoinmunes que he dicho al inicio, pues son las personas que más riesgo tienen de que este Raynaud les produzca las complicaciones que he señalado antes. Así que es necesario hacer un control cercano. Entonces, a alguien le pasa, oye, se me han puesto los dedos blancos, ¿qué tiene que hacer? Ir al médico de cabecera o a algún médico y le diga, oye, pues vete al médico de cabecera y que le remitan donde sea. Nosotros en Cruces tenemos esta consulta donde vemos muchas personas con fenómeno de Raynaud,
Pues porque como dentro de las enfermedades más habituales que pueden producirlo están las enfermedades autoinmunes, pues nosotros asumimos esas valoraciones. Entonces hay que hacer una historia clínica buena, preguntar ocupaciones, fármacos, historia familiar, porque a veces en las personas que les pasa esto, a sus padres también les pasa, y eso no está claro por qué, pero hay un porcentaje bastante alto. Hay que hacer una exploración física y completar la historia y la exploración con alguna prueba clínica, entre ellas la capilaroscopia y la analítica. ¿Cómo se diagnostica el Raynaud? Pues no hay un método diagnóstico claro. Se basa en la historia clínica, en una serie de preguntas. Se han desarrollado diferentes test o diferentes tandas de preguntas para ver si eso no es. Y lo principal son los síntomas, que quede claro cómo son. Ahora con las nuevas tecnologías, pues siempre solemos recomendar, oye, si te vuelve a pasar esto que nos dices, sácate una foto y nos la traes a la próxima consulta y eso nos puede permitir ver si realmente es un Raynaud o no. Bueno, pues la capilaroscopia es esto. Este es el capilaroscopio del hospital que está en Internet. Si metes capilaroscopia, no sé, en cuarto o quinto búsqueda de Google sale cruces tal y sale esta foto de nuestro capilaroscopio. Entonces, esto es un microscopio que mira los capilares debajo de las uñas. Se pone un poco de aceite para que ayude a magnificar a la lente y lo que se ve es lo de la derecha, que son los capilares normales. Si hay pérdida de capilares y en vez de haber todas esas rayitas que se ven rojitas intensas, no hay, o hay muy gordas o hay hemorragias, pues eso nos puede hacer pensar en que haya una enfermedad por debajo. Y luego, de la analítica, pues he puesto aquí los ANAS, pero bueno, también habrá que mirar lo del tiroides para ver que no haya un hipotiroidismo y los ANAS. ¿Qué es eso de los ANAS? La pregunta del millón, todo el mundo, ¿y eso qué es? Pues son unas proteínas que son anticuerpos que se pegan al núcleo de las células. Entonces son anticuerpos antinucleares. En castellano sería AAN, pero como es más fácil decir ANA, pues decimos ANA, que es en inglés. Y lo que se ve al microscopio es esto, una célula a que se le han pegado los anticuerpos que tienen un colorito verde y si se pegan así todo verde, es el núcleo de la célula, esos son patrón homogéneo. Pero bueno, esto ya son rollos que no tienen nada que ver con la charla. Entonces, ¿cómo se diferencia si es primario o secundario? Por la historia clínica y por las dos pruebas que os he comentado. Si alguien tiene un fenómeno de Raynaud que le ha parecido joven, no fuma, no tiene nada, tiene unos anticuerpos antinucleares negativos o a títulos bajos y la capilaroscopia es normal o tiene un patrón inespecífico, se considera un Raynaud primario. Y entonces podemos estar tranquilos porque la probabilidad de que alguien tenga problemas es muy baja. Si alguien tiene anticuerpos antinucleares positivos a títulos medios altos y o la capilaroscopia es patológica, que tiene un patrón precoz, tardío, el que sea, ¿no? Eso ya son patrones que la persona que se hay que hacer nos lo dice, pues, y tiene síntomas de alguna enfermedad, pues tiene un síndrome seco o tiene alteraciones en la piel que nos hace pensar que puede tener una esclerodermia o puede tener un lupus, pues entonces se considera secundario. Si tuviese unos ANAS positivos a títulos medios altos y o la capilaroscopia es patológica, pero el paciente está perfectamente, salvo que tiene el fenómeno de Raynaud, entonces se etiqueta como posible secundario. Y aquí me estoy centrando solo en enfermedades autoinmunes, no estoy hablando de si usa martillo mecánico y demás, ¿vale? Entonces, cuando alguien tiene un secundario, pues ya se le diagnostica la enfermedad que tiene. Si tiene un posible secundario, lo que hacemos es un seguimiento. ¿Por qué? Porque alguien con un fenómeno de Raynaud, los anticuerpos y una capilaroscopia alterada, ¿puede tener en un futuro una enfermedad autoinmune? Sí. Entonces, hay que seguirles porque algunos, con el tiempo, desarrollarán síntomas o aparecerán otras alteraciones que nos hagan pensar que tenga una enfermedad. El porcentaje, eso ya no está tan claro. En algunos estudios es muy bajito, en otros es más alto y eso ya ahí puede influir pues, en los estudios que se han hecho, la selección de pacientes que se ha hecho y demás. Pero lo que está claro es que hay que seguirles por ver que no aparezcan en un futuro síntomas. Este de posible secundario es muy habitual. O sea, hay mucha gente que viene con el Raynaud, tiene unos ANAS 320, tiene una capilaroscopia alterada y está perfectamente, pues seguir y ver. Vale, bueno, os he metido una chapa aquí sobre el Raynaud, si es primario o secundario, qué pruebas.
Vale, pero ¿yo qué hago con mis manos o mis pies cuando se me ponen en blancos? Que al final es lo que a mí me está fastidiando. Pues el objetivo principal en alguien que tiene Raynaud es mantener el cuerpo y las manos y los pies calientes. El cuerpo, yo esto he de agradecer por haber podido dar esta charla, porque bueno, yo del Raynaud pues me he dedicado a leer cosas, pero preparando esta charla me he encontrado que es importante también mantener la temperatura corporal, no solo las manos. Porque hay mucha gente que, si es verdad que en la consulta alguno me decía, pues es que noto frío y de repente se me quedan las manos heladas y me pasa. Y yo he insistido a lo mejor más en la consulta en calentar, tener bien caliente las manos, pero también es importante tener caliente el cuerpo. Intentar evitar el estrés emocional, esto es la pregunta de sí, ¿y cómo se consigue? Pues eso ya es más difícil. Dejar de fumar, si alguien tiene Raynaud y fuma, tiene que dejar de fumar y hay mucha gente que en la consulta pues ha dejado de fumar y ha mejorado. Y luego pues preguntar sobre fármacos que puedan influir o empeorar el Raynaud para intentar evitar el uso de estos fármacos. Vale, ¿cómo se mantiene el calor en las manos? Pues lo primero sabiendo qué temperatura hace en la calle. Hay mucha gente que tiene Raynaud, sale a la calle sin saber si hace 5 bajo cero, y con los guantes en la mano, y cuando se los va a poner ya se les ha puesto los dedos blancos. Y eso, por mucho guante que se ponga, si ya se ha expuesto al frío no le va a servir para nada. Hay que saber a qué nos enfrentamos y, si hace frío, tener preparado ya todo el kit antes de salir. Yo recomiendo salir a la calle con los guantes puestos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues es lo que digo, si se expone la mano al frío, eso estimula ya la reacción simpática del cuerpo, se cierran las arterias y uno, aunque se ponga el guante enseguida, se va a desencadenar. Yo suelo decir que si hace mucho frío, mejor poner el guante en una calefacción para que se caliente, porque el guante al final está un poco frío. Si uno se pone algo frío, pues eso le puede desencadenar el propio Raynaud. Entonces, ponerse el guante calentito y salir a la calle con el guante puesto. En casa, que hay mucha gente que claro, dice, sí, claro, salir a la calle muy bien, pero y yo cuando voy en casa y me lavo las manos, pues evitar el agua fría. Y hay gente que me dice, ya, ¿y cómo limpio el pescado? Que es con agua fría. Pues eso ya no tengo respuesta a eso. Pero pasa, sobre todo a las amas de casa. A la hora de coger algo en la nevera o el congelador, parece una tontería, pero tener un guante, yo digo de cocina, que te ayude a no entrar en contacto con el frío. Y luego hay gente que le pasa incluso al usar tenedores o cubiertos de metal. El metal está frío, pues recomendar cambiar la vajilla, porque al final... o sea, la cubertería, no la vajilla. Alguien le puede desencadenar esto. Vale, yo tengo guantes y no me sirve de nada. Pues no es raro. Revisa qué guantes tienes, porque hay gente que no, yo uso guantes y usa los guantes de lana, que esos no sirven para nada, o de forro polar. Son poco eficaces porque no protegen bien del frío y además si hace un poquito de viento, no cortan el viento y eso también puede desencadenar, puede que se desencadene el Raynaud. Entonces, yo suelo recomendar usar guantes de cuero con relleno o guantes de esquiar. Son un poco show, pero al final, si uno tiene un Raynaud que le afecta de verdad, le puede ser útil. Hay otras alternativas. Yo he buscado guantes calefactables, existen con calefacción. Ese modelo en concreto de la marca Reusch, que es una marca de guantes de esquiar, cuestan 300 euros. Pero esto al final, pues según la capacidad que tenga uno y lo que le moleste el Raynaud, pues se lo puede plantear. Si el guante, a pesar de haber revisado, llevo guantes buenos y me sigue, no me sirve de nada, pues lo siguiente yo suelo recomendar pasar a las manoplas. Las manoplas son más eficaces para mantener el calor porque además nos ayudan a mantener los dedos pegados unos con otros y eso evita que el Raynaud se desencadene en algún dedo, pero son más incómodas. Al final uno va como, pues eso, ¿no? Como gato con esto no caza a ratones, pues es más difícil manejarnos. Sí que es verdad que las manoplas, aparte de que nos mantienen los dedos pegados, también nos pueden servir para que si usamos calentadores, que son unas bolsitas que venden con reacciones químicas, hay algunas que tienen una chapita que tú doblas la chapita, se produce una reacción química y eso da calor, hay otros que son una bolsita como de arena que lo agitas y eso da calor, pues nos permite que al meterlo en la manopla eso esté en contacto con los dedos, porque si vamos con guantes el calentador se queda en la palma y la palma está fenomenal, lo que está mal son los dedos. Entonces, las manoplas en eso nos pueden venir mejor.
Hay algunas manoplas que bueno, sirven para esquí de travesía, pero que también existen, que se pueden comprar, que permiten, cada uno dice, vale, yo voy con manoplas, pero tengo un par de policías municipales en la consulta, y claro, tienen que poner multas o hacer notas. Y entonces dicen, claro, yo con la manopla no puedo ir. Pues hay unas manoplas que puedes quitar la parte de los dedos y te queda, pues, 2 falanges cubiertas por un guante que va por dentro. Puedes hacer el papel o lo que tengas que hacer y te vuelves a poner el cubrededos, que bueno, son las manoplas de la izquierda que también uno puede buscar en Internet y las encuentra. Esto me ha costado más encontrarlo por Internet, pero bueno. Vale, y los calentadores o las baterías que se me olvidó contar. Esto de aquí en medio, esa cosita blanca, es una batería. Lo bueno que tiene es que lo enchufas a un cargador, se carga y tiene 3 botones, encendido, o sea, apagado, y luego 2 posiciones, que puede dar más calor o menos calor. Y lo bueno que tiene es que cuando ya tienes los dedos bien, lo apagas. Esto de agradecer a una paciente que fue la que me dio la idea en la consulta, que su hijo informático había encontrado en Internet, y me dijo, ¿esto puede ser útil? Y yo, pues sí. Entonces, estas baterías, si tú buscas calentadores, aparecen baterías recargables y venden en eBay y en un montón de tiendas de estas online. Y pueden ser muy útiles. El problema de los calentadores típicos de la reacción química es que generan calor, pero eso no para. Entonces, cada uno ya a los 20 minutos a lo mejor tiene el dedo bien y eso sigue dando mucho calor. Y entonces pues, puede ser un poco incómodo. Entonces, la batería en ese sentido tiene cierto beneficio. Bueno, pues, ¿dónde puedo encontrar esto? En Decathlon venden diferentes versiones de calentadores. En otras tiendas de deporte también. En los chinos no he mirado, pero a lo mejor también, porque al final los chinos venden de todo. Pero donde hay todo es en Internet. Y hay de todo hasta esto. Me he encontrado unas manoplas aquí de conejitos con una conexión eléctrica que, no sé, yo no me las pondría, pero a veces ando yo caliente y ríase la gente. Vale, y las manos, que es el típico sitio donde se habla del reino, pero también pasan los pies. Y los pies puede ser mucho más limitante porque una persona, para las manos se puede poner esto, se puede meter la mano dentro de la tripa, en los sobacos, o sea, pero si me pasan los pies, pues lo que se recomienda es usar un calzado y calcetines abrigados, que eso todos los de la consulta sí, eso ya lo hago, y también lo hago, que no apriete demasiado, alguno pues va ahí con el calzado un poco apretado porque son calcetines más gordos y al final eso, pues si tenemos la circulación un poco apretada puede disminuir y empeorar los síntomas. Y si no me funciona, también hay calentadores para pies. El Foot Warmers eso es de Decathlon, es una pegatina que se pega en la base del pie justo al inicio de los dedos y eso también da calor. No tiene modo de parar, eso te lo pones y da calor. Pero bueno, si alguien pues trabaja en la calle y le pasa frecuentemente, pues duran 5 horas y es algo que le puede ayudar a aliviar los síntomas. Y ya como yo no sabía que existían, también pues en la consulta, al final de preguntas que te hacen los pacientes, pues buscas soluciones. Pues plantillas calefactables también existen. Si tú metes en Google calzado calefactable, salen estas plantillas que venden en un montón de sitios. Incluso, bueno, yo el primer sitio que encontré era en una tienda de Internet de ropa de motos, porque al final los que van en moto se congelan y tienen que usar este tipo de aparatos. Entonces, son unas plantillas que se adaptan a diferentes tipos de calzado, que tiene una batería que se carga y un mando a distancia, que eso es muy útil. Claro, uno puede controlar sin tener que quitarse el calzado si lo pone más caliente o menos caliente. Y tienen diferentes reguladores de temperatura para evitar el reino. Bueno, y si todas estas medidas que he contado, que bueno, algunas son un poco pues, de lógica y otras pues a lo mejor a uno no se le ocurrió que pueda existir ese tipo de materiales, pues si todas estas medidas no son útiles, pues tendremos que usar fármacos. El problema de los fármacos es que la mayoría de las personas que tienen Raynaud son chicas jóvenes y tienen la tensión baja en general. Y todas las pastillas que se pueden usar, o parte de las pastillas que se pueden usar en esto, bajan la tensión, con lo que la tolerancia es regulín. Baja la tensión, da dolor de cabeza, mareos, y hay pocas personas que lo puedan tolerar. Sí que es verdad que puede ser un modo de usar el empezar a tomarlo la primera dosis a la noche, para que la bajada de la tensión no sea durante el día, pero bueno.
Entonces, el fármaco que más evidencia tiene a nivel de estudios, que realmente ha demostrado que alivia los síntomas en el Raynaud, es el nifedipino o el Adalat, que era la marca que antes todo el mundo conocía. Ahora, con esto de los genéricos, pues yo pongo una foto de cada caja. Nifedipino o Adalat es lo mismo, genérico o marca, ¿vale? Se recomienda que en el Raynaud se use la formulación Retard, pero esto tampoco es algo que sea evidencia científica muy alta, pero sí se recomienda los preparados Retard. Se puede tomar una pastilla a la mañana, una a la noche o mañana, comida y noche, dependiendo también del control de los síntomas y, ya digo, de la tolerancia, porque el tema de la tensión, mareos, dolores de cabeza, pues es bastante limitante para estos fármacos. Si no funciona, pues hay otras alternativas que tienen menos evidencia científica. De hecho, no tienen ninguna. O sea, no hay ningún estudio que haya demostrado que sea más eficaz que el placebo. Pero, pues hay personas que les va bien. Pues si va bien, ni tocar. Que es la pentoxifilina. En este caso no he encontrado una foto de la caja del Lemovas, pero era el antiguo Emovas, ahora es pentoxifilina, 400 miligramos cada 8 o 12 horas, igual, desayuno y cena o desayuno, comida y cena. También la tolerancia, hay gente que no lo tolera, bueno, si no queda otra, pues habrá que probar. Y en los casos ya más graves, en gente que pues probablemente tenga una enfermedad de las que he dicho, de enfermedades autoinmunes, esclerodermia probablemente, pues se puede usar el Bosentan, que es el principio activo, la marca es el Tracler, que es un fármaco que se usa a nivel hospitalario. O sea, lo tiene que recetar en la consulta y lo recoges en la farmacia del hospital. Y sí ha demostrado que es eficaz para, en alguien que ha tenido úlceras, disminuir el riesgo de volver a tener úlceras, ¿vale? También se puede usar el sildenafilo, pero es menos usado, básicamente. Y ya para casos críticos, en alguien que tenga un Raynaud tan severo que tiene riesgo de perder pues, una falange o el dedo, pues requiere ingreso y usar prostaglandinas endovenosas, que inicialmente se ponen en el hospital y ya cuando está mejor el paciente puede seguir poniéndose el tratamiento porque dura 21 días en casa con hospitalización a domicilio. Aparte de esto hay que usar otras medidas médicas, control del dolor, antibióticos y demás. Y bueno, como resumen, pues la mayoría de las personas que tienen un fenómeno Raynaud es un fenómeno Raynaud primario y el curso es benigno. No va a tener complicaciones y con el tiempo se le quitará y la frecuencia de eventos y de episodios irá disminuyendo. Cuando alguien tiene un Raynaud se recomienda una valoración en una consulta médica para descartar una enfermedad subyacente. Las medidas de protección frente al frío son básicas. Y es lo primero que hay que hacer antes de tomar pastillas, es usar unas buenas medidas para evitar el frío. El uso de fármacos no suele ser necesario, salvo en gente que tenga un Raynaud secundario, pero bueno, también gente con Raynaud primario a veces necesita medicación. Y bueno, si va mal, pues tenemos alternativas farmacológicas para evitar tener que llegar a los puntos que antes he señalado. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Quería poner aquí una foto, bueno, son dos fotos de dos personas cercanas a mí que tienen Raynaud. Una es Mónica. La enfermera tiene Raynaud. Yo también tengo Raynaud de los pies cuando me baño en el mar. Pues, y la de la izquierda es una chica. A mí me gusta mucho esquiar y voy a esquiar todos los fines de semana que puedo. Y ella, desde que tuvo unas congelaciones, por una luz que le pilló hace muchos años, pues tiene un Raynaud. Entonces, ella, a pesar de tener esta limitación, le gusta mucho esquiar y sigue esquiando. Así que, pues bueno, aunque uno tenga problemas, pues puede tirar para adelante aunque le limite. Muchas gracias.